Primera de Samuel capítulo 22. ¿Ya estamos ahí? Estamos hablando acerca del trono, de la unción al trono, ¿ok? Y hoy vamos a ver una vez más acerca de este tema. Todo lo que ocurre desde el momento de la unción hasta llegar al trono. Todo lo que ocurre desde que Dios nos hace el llamado hasta que Dios nos posiciona donde Él nos quiere colocar para hacer su voluntad. Hay una serie de cosas que ocurren y a veces, aunque nosotros quisiéramos que fuera rápido, aunque nosotros quisiéramos que fuera ya, que Dios ahora nos llama y mañana amanezcamos diferentes, moldeados, con la unción a todo lo que da y hablando sabiduría y cosas de esas, profetizando algunos. Y hay veces que quisiéramos que fuera así de rápido, pero tú en la Biblia vas a encontrar que desde que Dios llama a alguien hasta que Dios cumple su propósito en ese alguien, siempre pasan varios años. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios llama a Abraham y desde que Dios lo llama y le da una promesa hasta que se cumple la promesa pasan cerca de 25 años. Cuando Dios llama a David y lo unge como futuro rey de Israel, lo unge como príncipe y futuro rey de Israel, tiene David aproximadamente unos 17 años y cuando se posiciona como rey tiene 37 años, entonces han pasado 20 años. Díganle al que está a su lado, no, pues. Esa es la importancia. Ahora usted va a caer en cuenta, de lo que le voy a decir. Esa es la importancia de cuando Dios nos llama en nuestra juventud, escuchar el llamado y hacer caso a la voz de Dios. Porque cuando Dios te llama en tus años mozos, en tus años de juventud, puedes aprovechar muy bien el tiempo hasta que se cumpla el propósito de tu llamado. Pero cuando no hacemos caso, que la mayoría no hacemos caso en nuestra juventud o en nuestros años de fortaleza, entonces ya cuando llega el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros, decimos, no, pues ya decimos como Abraham, ¿verdad? O como Sara, ¿acaso de mí va a salir algo bueno? ¿No? Porque ya sentimos que ya nuestros años o los mejores años de nuestra vida ya pasaron. Ya andamos con achaques, a algunos se les sube y se les baja la presión, otros ya andan sintiéndose mareados, o sea, empiezan a pasar una serie de cosas, no los voy a agüitar, o sea, empiezan a pasar una serie de cosas y de cambios que todos experimentamos al paso de los años, bueno, o la mayoría experimentamos al paso de los años, ya las rodillas empiezan a rechinar, empezamos a saber qué es la ciática, ¿ok? O sea, entramos a la edad del a mí nunca, ¿ok? A mí nunca me dolían las rodillas, a mí nunca me dolía la cabeza, a mí nunca me hacía nada un desvelo. Y ahora te desvelas y andas como, al día siguiente andas como borracho después de Navidad, ¿verdad? Todo crudo, mareado, y nada más te desvelaste, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes saberlas porque por esas razones que Dios siempre nos llama en el momento en el cual Él quiere hacer las cosas y acelerar las cosas para que suceda como Él quiere. Pero nosotros en realidad tomamos la decisión de acelerar esto, o sea, va a depender de nuestra disposición, de nuestra disponibilidad o hacer que esto vaya cada vez más lento. Entre más nos resistimos al propósito y a la voluntad de Dios, entre más nos resistimos a aprender, menos avanzamos en el propósito y la voluntad de Dios. ¿Ok? Así menos se avanza. Por eso es que la Biblia dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo.
Porque el niño necesita crecer y madurar para poder tomar parte de la herencia, para tener parte de la herencia y poder administrarla. Entonces, en la medida que nosotros vamos desarrollándonos o vamos creciendo, es en la medida que vamos a tener participación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y hablando en un sentido espiritual. Ahora, en el sentido físico, no podemos acelerar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. En el sentido espiritual, entre más nosotros estamos dispuestos, disponibles, y más nosotros le damos oportunidad al Espíritu Santo de obrar, eso más rápido puede ser. Esa es una ventaja. ¿Ok? Pero en la medida en que nosotros nos encerramos en nuestra burbuja, nos adaptamos a ser como somos, decimos que así somos, que así nacimos y que así nos vamos a morir, menos obra de Dios puede suceder. Entonces Dios siempre va a trabajar con lo que Él tiene de nosotros. Y si no tiene nada de nosotros más que nuestra religión, entonces Dios no puede hacer algo más. No se puede, ¿no? Cuando tú quieres ayudar a alguien, ¿qué es lo que necesitas para poder ayudar a ese alguien? Pues que se deje ayudar, ¿no? Imagina que tienes a un vecino que necesita de tu ayuda, pero el vecino es bien mal hablado, es bien enojón. Cuando tú llegas te grita, te corre. ¿Cómo lo ayudas? Pues no se puede, definitivamente. Y cualquiera de nosotros diríamos, no, es que no se deja ayudar. Ya me cansé de estarle insistiendo y no se deja ayudar. Así que vamos a la escritura y veamos algunas características importantes que ahora nos va a enseñar David. La semana pasada estuvimos hablando que Dios unge 3 veces en distinto momento a David. ¿Ok? Dios lo unge 3 veces en distinto momento. La primera vez, que fue lo que vimos, Dios lo unge como príncipe. ¿Ok? Y cuando Dios lo unge como príncipe, bueno, le da una tarea, tiene una función. David lidia con el menosprecio, se me estaba yendo la palabra, lidia con el menosprecio, con el dolor, lidia con el menosprecio de su familia, con el desprecio del ejército, con el desprecio y menosprecio incluso del rey, y está lidiando con todo eso. Pero también vimos en la semana pasada, eso lo primero que vimos fue la semana antepasada, y la semana pasada vimos que hay alguien que atestigua quién es David, ¿ok? Entonces hay alguien que da fe y legalidad, por decirlo de alguna manera como estamos acostumbrados. Hay alguien que da fe y legalidad de que todo lo que David le acaba de decir a Saúl, todo lo que David le dijo a Saúl cuando va a enfrentar a Goliat es real. No se lo inventó David. No, David no agarró y dijo, bueno, pues déjamele, como a veces nosotros, ¿verdad? Le añadimos ahí algo para que nos den el trabajo y, oiga, ¿y qué sabe hacer? Yo de todo, aunque no sepa hacer nada, ¿verdad? Yo hago de todo. Y cuando ya le preguntan más específicamente, ¿qué es de todo? Pues de todo. No, pues como dijo mi abuelito, aquí de todo es nada. Si usted me dice de todo, no sabe hacer nada. Dígame qué sabe hacer específicamente, ¿no? Y cuando ya específicamente mencionas cosas, las cosas que tú digas específicamente te comprometen, ¿no? Entonces, te comprometen, porque si tú vas a buscar un trabajo y tú dices, yo sé plomería, evidentemente que cuando hay un problema de plomería, ¿a quién van a llamar? Pues al que sabe, ¿no? No van a llamar al de refrigeración, van a llamar al de plomería. Si tú te comprometes con tus palabras a decir, yo sé esto, entonces a ese es el área donde vas a comenzar a funcionar. Entonces, David está dando testimonio de lo que Dios hace a través de él, de cómo él cuida las ovejas de su padre, pero hay alguien en el ejército, hay un soldado en el ejército que ha visto todo eso de David, y también vimos que él da testimonio, ¿ok? Y ese testimonio ahora va a ser utilizado para algo distinto, que es para
aplacar el espíritu malo que ataca a Saúl. ¿Okay? Ahora aquí vamos a ver algo interesante en esta cuestión, porque esta onda del espíritu malo tiene que ver con que Dios comienza utilizando tu vida para moldearla, pero lo primero que Dios pone sobre tu vida es algo que te haga confrontarte con tu propio ego. ¿Por qué con tu propio ego? Porque lo primero que Dios le da a David es algo que confronte su condición de vida. ¿A qué me refiero? Dios no le da a David un buen liderazgo sobre él. De hecho, David tiene el peor de los liderazgos sobre él cuando es puesto bajo la autoridad de Saúl. ¿Ok? Pero lo va a confrontar con su realidad para ver si lo que hay en David es genuino. ¿Ok? Entonces, Dios siempre nos va a meter en una encrucijada para mostrar qué tan genuino es lo que está saliendo de nosotros. Porque una cosa es que tú le digas a alguien te amo, y otra muy diferente que cuando venga la aflicción tú estés ahí. Porque la Biblia dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia, ¿no? Entonces eso hace la diferencia. ¿Cómo Dios prueba el amor de alguien? Pues en medio de la angustia. Entonces Dios siempre va a mostrar que lo que nosotros hablamos sea de verdad una realidad en nuestra vida. Y nos va a confrontar con nuestras propias palabras, con lo que nos hemos comprometido, con lo que hemos dicho, con lo que hemos hablado incluso en la intimidad o en nuestra casa, cuando le hemos dicho, ahora queremos hacer lo correcto, ahora queremos caminar de esta manera, ahora vamos a hacer esto que tú nos pides. Entonces Dios toma muy en serio nuestras palabras y Dios empieza a trabajar con aquello que nos comprometió ya. Así que Dios tiene que ver que esto sea genuino, no porque Dios no lo sepa, sino porque tú y yo tenemos que saberlo. Imagina que tu hijo viene una mañana de la escuela y viene bien contento y te dice, mamá, fíjate que me pidieron que entre al equipo de fútbol de la escuela, ¿ok? Porque dicen que soy muy bueno, ¿no? Y tú le crees a tu hijo, tú dices, bueno, pues, pero nunca le preguntas quién dijo que es bueno, porque eso hace la diferencia, ¿a poco no? Quien diga que es bueno va a hacer la diferencia. Si lo dice su amiguito, el que no juega ni a las canicas, pues estamos hablando de un nivel totalmente diferente al que se necesita para ser parte de un equipo, ¿sí o no? ¿Cuándo vas a saber si tu hijo es bueno o no? Cuando lo metas al equipo, lo lleven a jugar, y esto se los platico porque yo eso hice con mis hijos, ¿no? Mis hijos siempre llegaban y decían, oh papá, vamos a entrar al equipo de fútbol y queremos pues, jugar, y Jaciel quiere ser portero y yo quiero ser delantero, y les dije, ok, les voy a dar la oportunidad. Lo platiqué con mi esposa y le dije, vamos a darles la oportunidad. Los voy a llevar, les voy a pagar el entrenamiento unos meses y que ellos se den cuenta que no es solamente decir somos buenos en esto. ¿Okay? Llegaron y había unos niños más pequeños que ellos. Ya esos niños nacieron con el balón en los pies. ¿Ok? Son de esos niños que ves jugar y desde muy pequeñitos tienen el talento para hacerlo. Cuando mis hijos vieron eso dijeron, Y las primeras semanas de entrenamiento, mis hijos iban bien contentos y corrían y hacían los ejercicios. La segunda, la tercera semana, yo ya veía ya ir así como que hoy estamos haciendo lo mismo. Y la
tercera semana yo veía a Jaciel como que, ¿y si va a haber entrenamiento de porteros, pa? Y yo, sí, ay, mijo, pues es que nada más estamos tirados en el piso y haciéndole así y así. Y le digo, pues, pa, tienes que agarrar práctica, o sea, esto es de práctica. No, pues es que yo me quiero aventar. Pues aviéntate ahí al pasto, tú, échale. Si lo que te gusta es aventarte, entonces, no sé, no sé qué necesitas hacer, pero necesitas aprender, necesitas disciplina. Y les empecé a platicar cada día que ellos me decían pretextos del fútbol. Les dije, ustedes ven a los jugadores, pero ustedes los ven bien padre, jugando, pegándole al balón con todo. Pero esto es disciplina. Si tú no practicas, si tú no tomas un balón diariamente y estás insistiendo con él, si tú no te alimentas correctamente, si tú no corres el tiempo que debes de correr, si tú no estiras los músculos tarde o temprano te van a fallar. Se tienen que adaptar. Me decían mis hijos, ¿cómo ese niño está tan chiquito y le pega tan fuerte al balón? Hijo, ese niño tiene casi 3 años viniendo a entrenar, que apenas yo creo que nació y sus papás ya estaban aquí en el entrenamiento. O sea, se veía la práctica que tenía el niño. Entonces un día platicando con el papá, yo lo hice a propósito, me acerqué al papá del niño y le dije, ¿cuánto tiempo tiene tu niño practicando? Dice, tiene 1 año, dice, pero él practica todos los días en casa. Todos los días está pateando el balón, todos los días tiene una portería, todos los días está pegándole al balón. Él pasa tiempo, él pasa horas haciendo esto porque él quiere ser el mejor. Entonces escucharon mis hijos y les dije, ven, ustedes quieren que con 1 hora de entrenamiento a la semana jugar como Lionel Messi, como Cristiano Ronaldo. No funciona así. No funciona de esa manera. Entonces, así como somos puestos a prueba en aquello que nosotros consideramos que de alguna manera somos buenos, de la misma manera Dios nos somete a prueba en cada área de nuestra vida. Es como el que dice, pastor, yo creo, a mí me encantan los niños. Una cosa es que te encante cuidarlos y otra cosa es que tengas talento para poder enseñarlos. Hay 2 cosas muy distintas. Entonces vas a ser sometido a prueba, y cuando eres puesto a prueba y te das cuenta que no toleras a los niños, que los quieres ahorcar a la primera porque no los puedes controlar, te das cuenta que sí te gusta cuidarlos, pero con un Nintendo, con un PlayStation o con un celular, así los cuidas. ¿No? ¿Sí me explico? Porque es diferente entretener a un niño que realmente tener el cuidado de él. Entonces, Dios somete a David a prueba. Y digo que es Dios porque Dios lo acaba de mandar a ungir como príncipe. Entonces Dios tiene que ver que todas las características que David dijo y que el soldado atestiguó sean una realidad. Que no se van a quebrar, que no van a desaparecer esas características, que no son pasajeras, que no es una emoción, que no es efímero, que no sale a la mañana, al día siguiente ya no está, que no es así, que realmente es una convicción en David. Así que Dios empieza a tratar con el corazón de David y Dios empieza de alguna manera a trabajar con todas esas áreas. Lo primero que Dios hace con David es que lo manda con Saúl. Después de que es ungido, Dios manda a David a que atienda a Saúl. Y me llama la atención que Dios tenga que mandar a David a atender a Saúl, porque fíjate lo que dice. Vamos al capítulo 16 primero, para ir entrando, y ahorita vamos al capítulo 22. ¿Ok? Ahorita te voy a explicar por qué razón es que David tiene que enfrentar toda esta cuestión del menosprecio,
porque también es una parte que Dios está probando de David. Si nos damos cuenta, capítulo 16 del primer libro de Samuel es donde ocurre el ungimiento, el primer ungimiento de David. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Capítulo 16 del primer libro de Samuel. Ahí Dios le habla a Samuel, le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Yo ya escogí a otro, etcétera. Ve y unge, ve a casa de Isaí de Belén. ¿Ok? Se entiende entonces que ahí todavía no pelea con Goliat. ¿Ok? Entonces, si David todavía no pelea con Goliat, mira si el menosprecio de Saúl no es menosprecio, como te lo estoy diciendo. Claro que es menosprecio, porque se entiende que Saúl ya conocía a David antes de pelear con Goliat. ¿Por qué digo que Saúl ya conocía a David? ¿A quién envía a traer Saúl para que calme el espíritu malo que viene a su vida? A David. ¿Sí notaron eso o no? Capítulo 16, versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envía, ¿qué? A David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo ¿qué? Su paje de armas. ¿A qué caray? Entonces, hay una cuestión aquí con la obediencia de David, pero también hay una cuestión aquí porque se entiende entonces que Saúl ya conoce a David. Capítulo 17 vemos la batalla entre David y Goliat, pero previamente Saúl ya había experimentado que Dios calmaba el espíritu malo que venía sobre él cuando David tocaba el arpa. Aquí lo que vamos a ver es a qué nos conectamos nosotros más fácil: a las buenas experiencias o a las malas experiencias. Porque eso es lo que prueba nuestra convicción. Lo que prueba nuestra convicción es la manera tan fácil que tenemos de conectarnos o a las buenas experiencias o a las malas experiencias. Porque una convicción no se basa en sentimientos. Una convicción no se basa en emociones. Una convicción va más allá de lo que tú estás sintiendo en tu interior o en tu corazón, o lo que estás pensando en tu mente. Va más allá que eso. Tiene que ser una idea plantada de la cual tú tienes plena certeza del por qué lo crees así, por qué lo haces así y por qué no estás dispuesto a ceder cuando lo tienes que hacer como lo sabes hacer. ¿Sí? Hace 2 días, meses atrás, ya era tarde, yo venía en la carretera de Santa Rosa y de repente me para un tránsito. Y el tránsito me detuvo porque hay unos anuncios ahí que dicen 50 kilómetros máxima, que nadie les hace caso, y yo fui uno de ellos. Pero nunca hay ningún tránsito ahí, ¿ok? Entonces yo venía un poco rápido, sí debo reconocerlo. Y cuando el tránsito me vio pasar rápido, porque ya el semáforo estaba parpadeando el verde, y dije, bueno, todavía paso, y me vio pasar rápido, me detuvo, ¿verdad? Unos metros adelante me detuvo. Y me dice, mi jefe, ¿venía usted a exceso de velocidad? Y le dije, sí, tiene usted razón. Entonces,
Cuando le dije, sí, tiene usted razón, nada más se me quedó viendo así como que, oh, ¿ah? No esperaba que yo le respondiera así. Entonces me dice, bueno, ¿me permite su tarjeta y su licencia? Y le dije, claro, aquí está. Y me dice, pero usted venía a un poco exceso de velocidad. Le digo, ya le dije que sí. No tengo problema. Hágame usted la infracción correspondiente. Y se quedó asombrado y me dice, bueno, le voy a hacer su infracción. Y luego me dice, a alguien que usted conozca en el gobierno o en el municipio para no emitirle la infracción. Y le dije, no soy alguien influyente. Y me dice, ¿y a qué se dedica usted? Y le dije, soy pastor de una iglesia cristiana. Usted es pastor. Y le dije, sí. Y me dice, bueno, está bien, mi jefe. Yo admiro mucho la labor que ustedes hacen y la verdad es que lo que usted hizo no es tan grave. Así que tenga sus papeles y puede irse. El asunto es que yo no voy a ceder, no les voy a platicar toda la plática porque tampoco voy a hablar mal de nuestras autoridades, pero evidentemente entre la plática hubo insinuaciones de cómo nos arreglamos, de mire, le van a cobrar tanto si le pongo la infracción, etcétera, etcétera, etcétera. Usted sabe cuál es ese diálogo. Si a usted alguna vez ha estado en eso, usted sabe ese diálogo. Entonces, como no cedes ante eso, es ahí donde se prueba tu convicción. ¿Ok? Y probar tu convicción tiene que ver con que quizás en ese momento te veas tentado y digas, uy, si le doy al oficial unos 200 pesos, me voy a ahorrar 600 que voy a pagar de la infracción. Pues sí, me conviene, ¿no? Porque basamos estas cosas en nuestra necesidad o en lo que tenemos, en lo que consideramos como seguro. ¿Ok? Y como tenemos algo seguro, decimos, bueno, pues ¿qué más da? De perder más a perder poquito, pues mejor pierdo poquito. ¿Sí? Entonces, no nos movemos por una convicción, sino más bien por una emoción o por una necesidad. Entonces, si David conoce a Saúl, Saúl conoce a David, ahora están en una batalla frente a un gigante y Saúl pregunta ¿quién es David? Se entiende que Saúl está menospreciando a David porque Saúl ya lo conoce previamente. David no está dando marcha atrás. David no hace su berrinche como muchos de nosotros. Bueno, ya no hago nada. Ahí ustedes maten al gigante. Yo mejor me voy. Porque, ¿cómo que no me conoce el rey? ¿Cómo está eso que el rey me desconoce aquí delante de todos? ¿Ya no se acuerda que yo le tocaba el arpa para calmarme a Chamuco? Ahora resulta que ya no se acuerda de mí. ¿Sabe cuánta gente hace ese tipo de berrinches en una iglesia? Un montón de gente. Y hacen ese tipo de berrinches porque lo único que siguen es una religión y no una convicción. Para que Dios pueda promover a alguien necesita moverse basado en convicciones y no en berrinches. Si no tienes liderazgo 1 año, si no tienes liderazgo 2 años, si no estás en un área, disfruta de que estás en una iglesia donde puedes buscar a Dios libremente. Hay gente que anhela tanto el peso de una responsabilidad y cuando lo tienen, no lo aguantan. Hay tanta gente que dice, quisiera estar sirviendo en un área de la iglesia y cuando están, luego ya no saben qué hacer.
David no está pidiendo responsabilidades, no está anhelando que le llegue el peso de un liderazgo. David solo está haciendo lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Y lo que hace cuando le toca hacerlo, lo hace bien. No está enfocado si lo van a hacer paje de armas o no. No está enfocado si ese trabajo le va a durar mucho o no. No está enfocado en cuánto tiempo me van a contratar. No está enfocado en nada de eso. David está enfocado que lo que haga sea agradable para Dios, para que su convicción se encuentre intacta. Y ahora sí vamos al capítulo 22 del primer libro de Samuel. Ya les voy a empezar a predicar. Yéndose luego David de allí, dice, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ¿qué? Allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Esto es muy cotidiano. La mayoría de personas deciden alinear su corazón más a las malas experiencias que a las buenas experiencias. Tú haces algo bien 1000 veces y todos están contentos cada vez que lo haces bien. Pero tú te equivocas una vez en medio de esas 1000 veces y todos te van a señalar y no se van a acordar de las anteriores veces que lo hiciste bien. ¿A poco no? ¿Ah? Y más hoy en día que las redes sociales están a todo lo que da. A veces, de veras, a veces no me explico qué tiene la gente en la cabeza. No sé si vieron la noticia de una mujer que creo que fue en Brasil o no me acuerdo en qué país fue. De una mujer que su hijo hizo un berrinche porque quería ir en la ventanilla del avión. Y la mujer le dice a una muchacha que va en la ventanilla del avión, le dice que si por favor le puede dar lugar a su hijo. Y le dice la muchacha, pero no, pues yo pagué por este lugar porque yo quiero ir aquí y a mí me costó. O sea, yo ya pagué por este lugar. Entonces la mujer empieza a grabar a la muchacha que no se quiso mover de su lugar, queriéndola exhibir en redes sociales porque no le quiso dar el lugar a su bebé berrinchudo. ¿Tú sabes qué daño le está causando a su hijo con esas tonterías? Son tonterías. Y desde ahí te das cuenta quién gobierna en su casa. Su hijo. La gente empieza a comentar con doble moral. Los que están de acuerdo que debería de darle lugar al niño y que debería de ser empática, y los que dicen, no manches, o sea, pues si por eso te ponen ahí, cuando tú reservas tu boleto de avión, que si quieres comprar un lugar específico, pues tengas que pagar, te tiene que costar. Esta señora solamente porque su hijo hizo un berrinche quería que le dieran el lugar, pues evidentemente no funciona así, ¿no? Entonces, el asunto es, ¿qué es lo que más se está alimentando en este tiempo? Porque siempre vas a tener una opinión dividida. A los que no les gusta esforzarse, todo lo van a querer fácil. A los que les ha costado esfuerzo, entrega, trabajo, los que saben qué significa pagar un extra para tener esa comodidad, los que entienden el valor de ganarse las cosas, evidentemente van a decir, no puedo cederlo solo porque sí, o solo porque tú lo quieres así. Pero esto, ¿de dónde proviene entonces? Proviene de toda una vida de prueba constante o diversas situaciones que te han ayudado a madurar, a crear el valor que tienen las cosas y te han ayudado a crear convicciones en tu corazón, las cuales te hacen saber que estás haciendo lo correcto. Me sorprendió la tranquilidad con la que la muchacha ni siquiera se inmuta. Ella va en su lugar, sabe que lo que está haciendo no es incorrecto. Pero ¿cuánta gente cedería ante la presión social?
Y de hecho hay gente que cede ante la presión social. Hay gente que me ha preguntado, ¿por qué no hace transmisiones en vivo otra vez, pastor? Es que es sencillo, yo no necesito exhibir a mi iglesia. O sea, en el buen sentido, no hablo mal de las transmisiones, pero lo que importa es el mensaje. ¿Qué necesitas ver de mi iglesia? Si es grande, si es pequeña, si está bonita, para que los chismosos vean si sigue igual que antes que ellos se fueran. No lo digo en serio. Para que la gente vea cuántas personas están. Son los mismos, se siguen congregando los mismos. Dios no está con ellos. ¿Sí me explico? ¿Qué necesidad hay en ceder ante una presión social que cada vez quiere abrumarte más o permanecer en una convicción? David está en ese momento en el cual Dios va a probar su convicción, pero no va a ser sencillo, porque David va a huir a la cueva de Adulam, va a esconderse, y David piensa, bueno, aquí me voy a meter solo y estos son mis problemas y yo sé lo que hago y las decisiones que voy a tomar. Y se mete a la cueva y de repente llega la familia, ¿no? David, ¿qué onda? Ya llegamos. Y David se queda así como que, chihuahua, vengo huyendo de ellos. O sea, ya me menospreciaron, Eliab ya me insultó cuántas veces, mi papá se olvidó que yo estaba cuidando sus propias ovejas. Pero David no está dispuesto a alinear su corazón a las malas experiencias. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo, pero él no está basándose en sus sentimientos. Ahora, no conforme con eso, se enteran todos los afligidos. ¿Por qué no se enteraron otra clase de personas? Vinieron a él, dice la Biblia, todos los afligidos, todos los endeudados y todos los amargados. Pura figurita. Dile al que está a tu lado, a lo mejor ibas tú ahí. Los que vienen con sus penurias constantemente. Ay, pastor. Ya le hice como la Chabela, ¿va? Ay, pastor, fui víctima del demonio del mediodía. Ay, pastor, el espíritu de perversión y de la lujuria me tomó. Y ahí está, llori. Imagínate a David, 400 personas así. No, yo con 50 veces siento que, hijos de Dios, ya Señor, llévatelos. En serio, nada más por su bien, antes de que Cristo venga, para que se salven. Solo para eso, para que se salven. No es cierto, ¿cómo cree? Si no, no le daría mi tiempo para aconsejarlo. Pero imagínate 400 personas así. Imagina, el que estaba afligido venía y con sus penurias y contaba, es que tengo broncas en mi casa, mi mujer ya no quiere estar conmigo. Y venía otro y decía, es que ya no aguanto a mi marido. Y venía el que seguía y decía, oye David, es que no sé cómo le voy a hacer, le debo a Coppel y la deuda subió. No, hombre, David. Compré un tocadiscos en Electra y ya son 10 años de estarlo pagando y todavía no acabo, David. Los endeudados y luego los amargados. Ay, David, no, hombre, ya me tiene harto mi familia, David, no, hombre. O sea, nada más puro dinero quieren en esa casa, ya estoy hasta la coronilla. Amargado ya. Prenden la tele en la mañana cuando yo estoy dormido. Eso es alguien que ya está amargado, que ya no le hace nada. O sea, ya todo le molesta. ¿Por qué prende la luz, hombre? Es de día. ¿Por qué tiene el foco prendido? El que escucha a los niños jugar en la calle. Triste el huerco, ya están otra vez ahí en la calle.
que se les olvida que fueron niños y que alguna vez estuvieron jugando en la calle también, que también hicieron escándalo, hicieron travesuras y ahora les amarga todo. Ahora imagínate, 400 así. ¿Qué crees que escuchaba David todos los días ahí en esa cueva? Se me hace que yo me voy a regresar a mi casa. Como quiera, aquí estamos, todos que estamos bien tostados aquí. Si David, es así que es presión social. Tener 400 personas alrededor de ti que estén presionando porque quieren resolver su vida y tú seas el único que piensa diferente, dime si no se necesita convicción. David es un hombre que está siendo probado en su fe y en su convicción, porque alrededor de él tiene lo peor de lo peor. 400 personas que están entre afligidos, endeudados y amargados. Y luego, para acabarla, su familia está ahí. Y lo dije bien, para acabarla. Porque dígame si no, cuando algo estás haciendo bien, tus primeros enemigos son los de tu casa. Empiezas a cambiar y te empiezan a señalar. Empiezas a cambiar y te empiezan a decir, oh, ya te crees mucho. ¿Qué? ¿Ahora eres María llena de gracia o qué? ¿Ah? Le estoy diciendo realidades. O sea, parece ser que se torna incómodo este asunto de querer cambiar tu estilo de vida. Y para alguien que vive con una familia como la de David, que sus propios hermanos lo menosprecian, dime si no sus propios hermanos eran sus enemigos prácticamente. Imagínate que el propio hermano de David, cuando se aparece en el campo de batalla, le diga a David, yo te conozco si eres bien chismoso. O sea, ¿cómo le dice que es bien chismoso cuando un soldado acaba de atestiguar que es prudente en sus palabras? ¿Quién dice la verdad? ¿Su hermano o el soldado? Pero ¿sabes qué es más fácil creer de la gente? Que lo diga alguien cercano a ti. Por eso hay gente que puede hablar maravillas de su familia, pero a mí me encanta escuchar la versión de los de alrededor. Porque por lo regular de la familia siempre hablaremos conforme a nuestra perspectiva, sentimiento y conveniencia. Pero los que están alrededor no tienen nada que perder contigo. Esos hablan la pura neta. Entonces, ¿qué opina la gente de ti? ¿Qué dicen los demás de ti? Ahora, llegan con David y la historia inclina el peso de la balanza entre ellos hacia las malas experiencias. Pero van con David porque se dan cuenta que David sigue de pie, aún a pesar de que está siendo perseguido por Saúl, aún a pesar de que lo menospreciaron sus hermanos, aún a pesar de que después de ganar una batalla frente a un gigante, Saúl quiere matarlo, aunque libró a toda una nación de morir en manos de un gigante. Aún y a pesar de eso, David sigue de pie. Entonces la gente que está en aflicción, en amargura y en endeudamiento, quieren saber qué es lo que hace a David mantenerse de pie. Ahora, Dios no solo te prueba antes de llegar al trono.
aun cuando ya estás establecido en el trono, Dios vuelve a probar tu fe y tu convicción, porque hay cosas que pueden cambiar tu corazón si tu conveniencia cambia. ¿Cómo comprobamos esto? ¿Se acuerdan de David cuando toma a Betsabé por mujer y queda embarazada y tiene al bebé y este se enferma? Dios está probando nuevamente la convicción de David siendo rey. ¿Por qué? Porque el dinero puede cambiar el corazón de la gente. Así que lo que Dios está probando es si David sigue interesado en agradar a Dios o las cosas ya cambiaron ahora que es rey. Pero ¿en qué se va a enfocar entonces David? El tema de fondo en esto es que la fe no puede echar raíces en una tierra que está previamente contaminada con este daño. Así que, ¿qué es lo que David hace con 400 hombres en aquella cueva? Les enseñó que podían hacer bien las cosas, los alineó con victorias pequeñas y los fue preparando para grandes logros. Lo que David empezó a hacer fue empezar a llevarlos a tener batallas pequeñas que pudieran ganar, para que eso alimentara su corazón y se dieran cuenta de lo que eran capaces de hacer. Pero para todo tenían que estar sometidos al consejo de David. Si David decía, no se hace esto de esta manera, si David le decía, a 100 de ellos, ustedes no van hoy a esta batalla, ellos se tenían que quedar ahí en la cueva y esperar que 300 fueran. Si 200 de ellos no iban, tenían que quedarse en la cueva y esperar que 200 que fueron a la batalla regresaran. Esa era la forma de hacer las cosas de David. David sabía a quienes se llevaba consigo. Por esta razón es que cuando David crea guerreros de esos 400, de ellos salen los valientes de David. Porque no siempre se llevó a los 400 para prepararlos para la guerra. A veces solo se llevó a sus valientes. Escogió personas de confianza en los cuales pudiera depositar su vida misma y confiar en ellos. Pero ¿cómo los fue preparando? Eran batallas pequeñas que iban peleando, tareas pequeñas que se les iban asignando. En la medida que ellos cumplieran al pie de la letra lo que se les asignaba, entonces ellos iban aprendiendo a alinear su corazón a las pequeñas victorias, para darse cuenta que tenían el potencial de llegar mucho más alto. David no se enfocó en darles conferencia todos los días. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del carácter, ¿no? Cada mañana lo hubiera mandado a volar. No se enfocó en eso. David se alineó a prepararlos para cosas pequeñas. Les ponía tareas que ellos pudieran realizar, y en la medida que ellos realizaran alguna tarea, se daban cuenta que podían hacerlo mejor, que podían ir a una victoria más arriba, que podían ir a alcanzar más, alcanzar más, alcanzar más. Por eso es que cuando salen de la cueva de Adulam, dice la Biblia que todos ellos eran un ejército de guerreros ya. Pero ¿cómo formas guerreros? Llevándolos a la batalla. Porque tú no sabes que un guerrero te puede funcionar hasta que lo pones en batalla. Una de las palabras que más resonaron en nuestra mente y en este congreso de pastores que fuimos era que apóstol Michael Pitts decía: tenemos que ser grandes porque la grandeza abre puertas. Y David tenía que convertirse en alguien grande para que la grandeza pudiera abrirle puertas. Si David no se convertía en alguien influyente, las puertas no se iban a abrir. David necesitaba de un ejército porque solo no podía ser alguien de influencia. Por eso necesitaba grandeza.
David no puede quedarse con 400 personas que están afligidas, endeudadas y amargadas. David tiene que entender que la mentalidad de todos ellos tiene que cambiar. Y eso es lo que yo vengo a decirte hoy, iglesia. Tu mentalidad tiene que cambiar. Tienes que dejar de alinear tu corazón a las malas experiencias y comenzar a alinear tu corazón a las pequeñas victorias que Dios te está mostrando cada día. Porque esas pequeñas victorias que Dios te muestra cada día, aunque para ti parezca que no tienen mucho valor o mucho peso, tú no sabes lo que Dios está preparando en tu corazón para que tú puedas ser parte de un ejército de guerreros. Así que no le puedes restar importancia a una oración contestada. Así tenga que ser porque oraste, porque mañana querías comer pavo o mañana querías comer pierna. Así sea la oración más pequeña y que para ti parezca que no tiene importancia. Esa es una victoria pequeña que te dice que Dios está escuchando tu voz y que está atento a tu oración y que lo que sea que tú le pidas lo va a contestar. Esas son las victorias pequeñas. No le puedo restar importancia cuando mi hijo se siente mal y aún porque tiene un pequeño malestar, puedo poner mi mano sobre él, orar y el malestar que tiene puede desaparecer. Esa es una victoria pequeña que me dice que yo en mis manos tengo el poder de poder orar por alguien que está enfermo y que éste reciba sanidad. Pero si no lo veo desde esa perspectiva, entonces no estoy alineando mi corazón a las victorias pequeñas o a las buenas experiencias. Sigo alineando mi corazón a mis carencias. Me sigo sintiendo pequeño. Sigo sintiendo que no estoy a la altura para lograr aquello a lo que Dios me llamó. Sigo pensando que todavía me falta prepararme más. Los 400 que estaban con David les faltaba mucho para ser guerreros, pero David no está enfocado en todo lo que les falta. David los está enfocando en lo que ahora están ganando y hacia dónde van a llegar, lo que ahora tienen en su mano y lo que pueden alcanzar con lo que tienen. Porque Dios no te va a bendecir si tú no comprendes las victorias pequeñas que estás teniendo. Si oraste para que Dios te diera una casa y ahora la tienes, ¿qué te dice que Dios no está escuchando tu oración? ¿Qué te dice que Dios no pueda darte algo mayor? Empezamos a alinear nuestro corazón a las malas experiencias porque dudamos de nosotros mismos, y cuando dudamos de nosotros mismos, dudamos de nuestra fe puesta en Dios, porque al dudar de lo que Dios puede hacer a través de mí, yo dudo que lo que Dios hizo sea real. Y David no está dispuesto a ceder ni una parte de ese terreno. Si el diablo sabe que nuestro corazón se alinea fácilmente a las malas experiencias, entonces, ¿qué crees que el diablo hace? Él sabe qué botón apretar para seguir alineando tu corazón a las malas experiencias. Porque Satanás no puede conocer tu mente, pero sí puede ver lo que tú haces diariamente. Así que Satanás se alimenta de lo que observa de ti. Y todas las debilidades que él sabe de ti no son porque él sepa tu mente y tu corazón, son porque tú lo has mostrado ante él. Son porque tú has dicho palabras como esta: es bien difícil para mí hacer esto. Son porque tú has dicho palabras como esta: estoy desanimado, estoy agotado, siento que no estoy haciendo nada en esta iglesia. Así que Satanás comienza a mostrarte todo lo que no haces, en lo que no participas, para que te sigas sintiendo cada vez peor. Y las victorias pequeñas a las cuales puedes alinearte, porque a veces no se necesita tanto hacer un trabajo físico, sino simplemente darte cuenta que lo que tú oraste se respondió en medio de esta iglesia, que por lo que tú clamaste tuvo una respuesta. Eso ya es una victoria pequeña, que aunque no participaste directa o físicamente, sabes que tu oración fue poderosa para que esto se lograra. Pero si no lo puedes ver desde esa perspectiva, entonces Satanás sabe qué botón apretar cada vez que tú te sientas desanimado para acabar contigo. Y poco a poco te va a ir separando.
Nos cuesta trabajo confiar en las personas porque a los ojos de nosotros nunca nadie va a estar lo suficientemente listo, porque hay decepciones, porque hay heridas del pasado. Y nos cuesta trabajo levantar líderes porque alineamos nuestro corazón a las malas experiencias con ellos. Nos cuesta trabajo confiar en la gente y volver a darle la oportunidad de trabajar en algo, porque alineamos nuestro corazón a las malas experiencias. Y basados en las malas experiencias, por eso no podemos forjar guerreros dentro de la iglesia. Por esta razón es que siempre les digo que en esta casa siempre habrá oportunidad para todos, pero lo primero que tenemos que aprender es alinear nuestro corazón a las victorias pequeñas. Si no somos capaces de soportar victorias pequeñas, si solo queremos ver grandes batallas, si solo queremos liderazgos para sentirnos grandes o crecidos, entonces no estamos alineando nuestro corazón primero a las victorias pequeñas para poder disfrutar las grandes victorias. Tenemos que comenzar a cambiar el panorama de cómo vemos las cosas. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. ¿Cuántas malas experiencias tuvo David en su vida? Muchas más que las que tú y yo hemos tenido, eso te lo aseguro. Muchísimas más que las que tú hemos tenido. Pero con la certeza de que Dios era bueno y más sabio que él, con esa certeza es que caminó David y por eso logró hacer de 400 inútiles, porque así lo puedo decir, de 400 inútiles logró hacer 400 guerreros. ¿Qué te dice que Dios no pueda sacar de entre nosotros grandes pastores o grandes ministros? ¿Qué te dice que Dios no pueda sacar de entre nosotros grandes evangelistas? ¿Qué te dice que Dios no pueda mover masas como lo hizo en un pasado? Con un solo hombre de Dios que se movía millones de personas, cruzadas evangelísticas, donde la gente tenía que ir a los terrenos que estaban vacíos para poder reunir tantas personas como fuera posible. ¿Qué te dice que Dios no lo pueda volver a hacer? Lo único que te puede decir, lo contrario a esto, es que tu corazón esté alineado a tus sentimientos o a las cosas terrenales. Pero si tú y yo alineamos nuestro corazón a las victorias que Dios ha estado trayendo sobre nosotros, lo que Dios ha estado haciendo con nosotros, entonces podremos sacar de lo que tenemos un ejército de guerreros. Otro problema de tener el corazón mal alineado es que alentamos nuestra dinámica de liderazgo y eso a la larga puede transmitir una imagen de inseguridad. ¿Cómo que alentamos nuestra dinámica de liderazgo? Bueno, hacemos muy lento este asunto de poder forjar en nosotros líderes, porque nuestros líderes no están capaces, no están capacitados para alinear su corazón a las pequeñas victorias. Siempre están alineando su corazón a las malas experiencias. Imagina, pongo un líder en evangelismo y el líder de evangelismo se agüita porque dice: no, pastor, nada más tuve 3 personas que vinieron al evangelismo. Pues al menos tuviste 3. Y aún si no hubiese venido nadie, estás tú. ¿Sí me explico? Y con esto no justifico que la iglesia no responda a estas cuestiones. Más bien les aliento para que entre nosotros mismos podamos alinear nuestro corazón a las pequeñas victorias. Que si tú sabes que hay algo que se va a hacer en lo que tú puedes participar, entonces comiences a alinearte a las victorias pequeñas. Pero si tú dejas de participar por X razón, por cómo te sientes, porque no te gusta, porque no esto, porque no aquello, porque las cosas no son como tú quieres, porque estás muy lejos, entonces tú solo estás teniendo pretextos de tu vida. Si te pesa tanto venir a la iglesia, si te pesa tanto respaldar lo que Dios está haciendo contigo, si te pesa tanto gastar e invertir para estar aquí presente en lo que Dios quiere hacer en tu vida, tú no estás listo para ser un guerrero. Tú lo único que estás buscando es conveniencia. Que Dios te bendiga, pero sin que nada te cueste.
Tienes que alinear tu corazón a las victorias pequeñas. Yo caminé 18 años de mi vida cerca de 4 kilómetros para ir a la iglesia, diario, porque en esa iglesia había reunión de lunes a domingo, de domingo a lunes, y diario tenía que caminar ida y vuelta la misma distancia. Todos los días a las 5 de la tarde yo tenía que estar listo para caminar a la iglesia. Y de noche, lloviera o como estuviera el tiempo, nunca se suspendía una reunión. Me caí muchas veces en el lodo, llegaba revolcado a la reunión, pero aún así jamás en todo ese tiempo ni mis padres ni mis abuelos me permitieron faltar a ninguna de ellas. Llámale religión o llámale como quieras, pero ¿sabes qué forjó eso en mí? Una convicción de saber que siempre puedo dar el extra para estar ahí en mi cita con Dios. Siempre. Tienes 400 hombres que están afligidos. ¿Qué es estar afligido? ¿Alguna vez te has sentido en depresión? ¿Alguna vez te has sentido en ansiedad? Eso es estar afligido. ¿Tienes miedo de equivocarte? Bienvenido al club. Todos tenemos miedo de equivocarnos. Bienvenido al club. ¿A poco crees que cada que tengo que tomar decisiones no tengo miedo de equivocarme? Por supuesto, cada que voy a tomar decisiones tengo miedo de tomar una decisión que no sea la correcta. Sin embargo, no puedo dejar de moverme solo por el miedo. Tengo que comenzar a buscar en mi corazón la convicción que me hace dar el siguiente paso de fe. Y dando el siguiente paso de fe, yo sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Tengo que caminar en convicción. Tenemos que hacerlo más de una vez, pero es mejor ser un hombre mojado como Pedro que ser de los 11 que permanecieron secos en la barca y que no supieron qué era caminar sobre las aguas. Yo prefiero mojarme en el agua, regresar de la mano de Jesús, pero al menos contarle a todas mis generaciones que caminé sobre el agua y no me quedé en la barca esperando como los otros 11. Prefiero ser un hombre mojado que caminó sobre el agua que ser de los 11 que estuvieron secos pero no vivieron la experiencia. Así que quiero terminar. Una iglesia, imagina una iglesia que por una mala experiencia con lo profético decide cerrarse a la poderosa herramienta de lo profético, a esa poderosa herramienta que es lo profético. Esta herida en las ovejas tiene que ser curada por una enseñanza poderosa de aquellos que alineamos nuestro corazón y nuestra mentalidad a las buenas experiencias, que nos mantenemos en pie experimentando nuevas vivencias en el Señor, que sabemos cómo multiplicar en todos los demás las victorias pequeñas. ¿Sabes? Va a haber mucha gente que se va a equivocar, quizás profetas que te van a dar una palabra equivocada, que en medio de que te estén dando una palabra del cielo se equivoquen y mezclen sus sentimientos, su corazón. Pero eso no significa que Dios no pueda hablarte a través de una profecía. Significa que somos falibles como hombres, pero no puedes alinear tu corazón a las malas experiencias. Ese mismo profeta que se equivocó puede que algún día te profetice bien, porque hubo un profeta en el libro de Reyes que era un profeta viejo, y cuando llegó un profeta joven, dice que una vez más vino el Espíritu de Dios sobre este profeta viejo. ¿Qué quiere decir? Que este profeta viejo ya no profetizaba bien, pero estando frente a ese profeta joven, una vez más Dios volvió a hablar a través del profeta viejo. Y después de haber profetizado mentiras, Dios lo volvió a utilizar para profetizar correctamente. Así que no puedes alinear tu vida a las malas experiencias. Tienes que alinear tu vida a las victorias pequeñas. De la unción al trono, esto tiene que ser moldeado.
porque esa es la forma que Dios tiene para trabajar con nosotros y podernos promover a un nivel más alto. Ponte de pie, por favor.